Bueno, y vamos a continuar con nuestra segunda exposición del día con el doctor Jorge Rodríguez Ayma y la temática Ontología, Metafísica e Inteligencia Artificial en las investigaciones postgraduales, un análisis crítico y multidimensional. Hay que señalar que el doctor Jorge Rodríguez, muchísimas gracias. El doctor Jorge Rodríguez es un reconocido docente, investigador y consultor en el ámbito educativo boliviano, con más de 2 décadas de experiencia en la formación académica y el desarrollo de procesos de investigación educativa. Es licenciado en Comunicación Social y doctor en Ciencias de la Educación e Investigación, con especialización en docencia universitaria, lo que respalda su sólida trayectoria en planificación curricular y diseño de estrategias de enseñanza por competencias. Desde el 2006 ha ejercido la docencia en programas de grado y posgrado en universidades como la Universidad Pública del Alto, la Universidad Técnica de Oruro y la Universidad Siglo XX, contribuyendo significativamente a la formación de profesionales. Asimismo, ha desempeñado funciones como consultor del Ministerio de Educación, participando en el Observatorio de la Calidad Educativa en iniciativas orientadas a la evaluación y mejora de políticas educativas. Su labor también destaca en la asesoría de tesis de pregrado y posgrado, guiando estudiantes e investigadores con rigor científico. Se caracteriza por su liderazgo académico, trabajo colaborativo y una visión pedagógica innovadora enfocada en la mejora continua de la educación superior en Bolivia. Los recibimos con un aplauso y adelante, por favor. Muchas gracias. Y cuenta con 40 minutos. Adelante. Gracias, muy buenos días, doctora. Muy buenos días a todos los organizadores de este evento que tiene su trascendencia académica en la formación postgradual, tanto de los participantes como de los que también son los gestores de todo este proceso investigativo. Agradecerles a cada uno de ustedes la participación, estar presentes en este momento. Bueno, voy a compartir algunas ideas que surgieron en este transcurso de este recorrer de esta vida universitaria en posgrado, producto de la experiencia, más que todo de la experiencia y ese pensar y replantearnos algunas ideas en los procesos investigativos. ¿De dónde surge la ponencia? Surge la ponencia cuando realizamos o revisamos las tesis doctorales específicamente, más que todo las tesis doctorales, y hay una pregunta básica, y la pregunta básica era ¿de dónde has partido para realizar tu trabajo de investigación? Eso nos llevaba al modelo epistémico, que en la estructura, dentro de la estructura de posgrado es el capítulo 4 en la tesis doctoral, el constructo del modelo epistémico, y la pregunta básica era ¿de dónde has partido para realizar tu trabajo de investigación? La respuesta epistémica nos lleva a repensar en cierta medida cómo estamos comprendiendo esta parte ontológica y metafísica sobre la investigación científica. Las exposiciones anteriores, de manera brillante, constructiva, me hacen repensar nuevamente. Y yo decía, pero si es bien que la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta que nos permite recabar información, pero esta información, ¿cuánto tanto es válida para realizar los trabajos de investigación? La inteligencia artificial nos va a proporcionar información y datos constantemente actuales, fundamentados, contextualizados, pero esta información que la inteligencia artificial nos da, ¿cuánto tanto es real? ¿Cuánto tanto es real?
esta información dentro de esa pregunta de cuánto tanto es real, esa realidad, cómo está construido para su existencia. Entonces, por eso que yo me pregunté y dije, a ver, haremos un análisis crítico desde mi posición como Jorge, ¿no?, sobre cómo está entendiendo la inteligencia artificial lo que es la realidad. ¿Dónde hacemos los trabajos de investigación? En la sociedad. La sociedad en su dinámica, el ser humano en su dinámica, ¿qué genera? Genera hechos, acontecimientos, situaciones, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿y cómo estamos entendiendo? El ser humano, ¿cómo está entendiendo la realidad? Y la inteligencia artificial, ¿cómo está entendiendo la realidad? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo entiende la ontología, ¿no?, la inteligencia artificial? Entonces, ya sabiendo que la ontología se ocupa de la naturaleza, de la realidad y la existencia, entonces desde esa perspectiva vamos a decir que la realidad para la inteligencia artificial puede entenderse de varias maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Entiende la inteligencia artificial la realidad como un realismo objetivo y un realismo fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial desde la realidad objetiva accede a una realidad independientemente de su percepción. Pero si la inteligencia artificial entiende la realidad desde una representación fiel, representa la realidad de manera fiel y precisa. ¿Y cómo entendemos esto? Entonces vamos al siguiente, que dice, no solamente va a ser un realismo, este realismo va a ser entendido desde el constructivismo, una realidad construida. ¿Qué quiere decir esto? Que construye su propia realidad a través de los procesos y representaciones. ¿Qué es la inteligencia artificial? Procesa ese conjunto de información y datos y nos los presenta como una representación objetiva para nosotros. Pero ¿cuánto tanto de esa representación que construye mediante ese proceso la inteligencia artificial es válida para un proceso de investigación científica en posgrado? Esa es otra pregunta que nos hacemos. Pero no olvidemos que dentro de esa construcción existe una subjetividad. Es por eso que la inteligencia artificial se puede entender, dice, desde el realismo y el constructivismo, pero dentro del constructivismo está la subjetividad. Esta subjetividad es dependiente de la perspectiva que tiene. ¿Quién? Cuando yo preguntaba esta mañana y les decía, cuando la inteligencia artificial nos proporciona información, está tomando una decisión, toma una decisión. Nosotros preguntamos a la inteligencia artificial, por ejemplo, les preguntamos ¿cuántos métodos existen para investigación postgradual? Nos responden, pero esa respuesta es en función de qué? En función de ese conjunto de información y datos que tiene la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial decide qué nos va a responder. ¿Y dónde está el papel, el rol del investigador? Entonces, ahora decimos, nosotros somos quienes asignamos ese valor a esa información y a ese dato que nos está proporcionando la inteligencia artificial. Y también entendida, nos dicen, esta parte de la ontología desde la parte instrumentalista. La inteligencia artificial también se entiende desde el instrumentalismo como una realidad, como herramienta. Creo que ahí vamos a entrar todos de acuerdo en esta situación. Al utilizar la realidad como una herramienta para lograr los objetivos, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Utilizamos como una herramienta. Esta herramienta, en cierta medida, vamos a llegar más adelante, hace una simulación de la realidad para proporcionarnos datos. ¿Y cuánto tanto de esta simulación que hace la inteligencia artificial es válida, es objetiva? En otras palabras, es real, es parte de la realidad. No olvidemos que desde la perspectiva ontológica, el instrumentalismo, también la inteligencia artificial se entiende, nos dice, como un pragmatismo. ¿Por qué? Porque nos lleva a una funcionalidad de la inteligencia artificial
que nos proporciona. En ese entendido vamos a decimos que la inteligencia artificial no es solo son programas o robots industriales, sino que hoy en día nos preguntamos, las máquinas, ¿no?, que se han materializado en robots como prototipos, ¿la máquina puede pensar? ¿La máquina puede comprender? ¿O la máquina puede decidir? Y nos hacemos esta pregunta y decimos, ¿en cuánto tanto? Si estamos diciendo que la inteligencia artificial nos proporciona información y datos a algo que nosotros le preguntamos, entonces para responder la inteligencia artificial hace un proceso de pensamiento para responder a una pregunta o proporcionarnos datos de información para responder la máquina, la inteligencia artificial, necesariamente en milésimas de segundos comprende lo que nosotros estamos pidiendo. Y tercero, para emitir la información y datos, para nosotros está decidiendo. Es una pregunta que nos hacemos. Entonces, si es así, si esto fuera de esa manera, entre la inteligencia artificial, la siguiente por favor, no es una herramienta neutra, no es una herramienta, al contrario, es un objeto de reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial, supongamos, hipotéticamente hablando, tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de comprender y tiene la capacidad de decidir, ¿qué tipo de entidad entonces es un sistema inteligente? ¿Qué tipo de entidad es la inteligencia artificial? ¿Qué significa actuar, comprender o responder moralmente? Nosotros decimos, cuando elaboramos las investigaciones o los procesos investigativos, utilizamos esta palabra, ética profesional. No podemos plagiar los datos, no podemos plagiar la autoría, no podemos atribuirnos los trabajos. Un poco relacionado con esta palabra de responder moralmente, la moralidad. Pero la inteligencia artificial ¿qué es? Es una estructuración de varios conceptos, varias categorías. ¿Y cuánto tanto entonces la inteligencia artificial actúa, trabaja, responde, apoya, colabora desde este principio ético-moral? ¿Cómo es que esta inteligencia artificial va a actuar? ¿Cómo es que va a comprender? ¿No? Entonces, por ejemplo, nos hacemos una pregunta y decimos, cuando decimos que una inteligencia artificial aprende, ¿describimos un proceso computacional o proyectamos una capacidad humana? ¿Quién es el que ha creado la inteligencia artificial? El ser humano. Por tanto, la inteligencia artificial es una materialización de esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de poder crear, de poder transformar, de poder cambiar. Esa capacidad humana está materializada en la inteligencia artificial o simplemente es un proceso computacional donde está almacenado datos e información. Siguiente, por favor. Entonces, en este entendido hemos hecho una revisión metodológica, una revisión conceptual y un análisis crítico. ¿Partiendo de qué? Partiendo de la heurística, partiendo de la crítica, partiendo de la posición analítica y sintética, ¿no? Buscando la sistematización a partir de información y datos que la misma inteligencia artificial nos proporciona, y hemos tomado 3, ¿no?, que están aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho? A partir de esta búsqueda hemos tomado una posición. Es lo que hoy en día llamamos ese concepto, esa categoría conceptual del pensamiento crítico. El pensamiento crítico que está establecido por 4 fases específicamente. ¿Cuál es? El análisis, la reflexión, la evaluación y la posición crítica que nosotros tomamos ante un documento, ante una información. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un análisis. A ver, ¿cómo está entendiendo la inteligencia artificial esta parte de la ontología? ¿Qué es para la inteligencia artificial la realidad? ¿Qué es para el ser humano? ¿Y cuándo esto existe? ¿Y cuándo esto deja de existir?
¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Un análisis y nos pusimos, cada vez nos detuvimos más en esta parte de la reflexión. Primero como ser humano, yo, ¿qué es para mí la realidad? ¿Qué es la realidad para la inteligencia artificial? También le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿qué es la realidad para la inteligencia artificial? Entonces, de la reflexión, de la posición que tenemos nosotros como seres humanos, como personas, y la posición que tiene o la respuesta que nos da la inteligencia artificial, hacemos un proceso reflexivo y hacemos una evaluación para tomar una posición. Y seguramente vamos a decir, al final, la inteligencia artificial sola, para mí, es una extensión de la capacidad que tiene el ser humano para poder construir escenarios sociales donde identificamos problemáticas y temáticas que podamos llevar adelante para dar una respuesta, una alternativa de respuesta a todos estos procesos. Siguiente, por favor. En este entendido, hemos hecho un proceso analítico, un proceso reflexivo, un proceso evaluativo y una toma de posición sobre la inteligencia artificial como herramienta que nos permite proporcionar información y datos. Pero no perdemos de vista, estamos centrados en que queremos entender, personalmente yo quiero entender qué es la realidad para la inteligencia artificial. Entonces hacemos una taxonomía ontológica, ¿no? Es por eso que decimos que la inteligencia no se concibe como una unidad monolítica, sino a través de 3 estatutos diferenciados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende esto? Porque todos hablamos de inteligencia artificial, pero como una entidad monolítica o como una unidad monolítica. Pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es un todo único. No lo es. Sino que dentro de la misma inteligencia artificial existen estatutos diferenciados que hacen a la inteligencia artificial como artefacto técnico, que yo creo que es lo que más conocemos nosotros. Podemos ingresar, podemos trabajar desde un dispositivo móvil, de un ordenador, etcétera, etcétera. ¿Y ingresamos en qué campo? Ingresamos en el campo funcional solamente, funcional. Es la primera parte, ¿no? Como artefacto técnico, su ser se agota en código y capacidad de procesamiento. Y ahí termina, es solo funcionalidad. La IA como artefacto técnico. Pero también debemos entendernos, dice, a la inteligencia artificial como un agente distribuido, donde actúa una simbiosis con el investigador, generando una agencia compartida que desafía la noción clásica de autoría. ¿Cómo es que nosotros como investigadores desarrollamos, generamos, propugnamos esa simbiosis? Pero si volvemos al concepto de que la inteligencia artificial es la manifestación, la materialización de la capacidad humana, la materialización, porque el ser humano es el quien ha creado, quien ha estructurado, ha diseñado la inteligencia artificial, entonces se constituye la inteligencia artificial en un agente distribuido, o sea, para que existe esa simbiosis, esa fusión entre el investigador o entre el ser humano con la inteligencia artificial. Entonces, en ese entendido, no podemos entender a la inteligencia artificial como una unidad monolítica, ¿verdad? Y tercero, como estructura sociotécnica, se convierte en el ecosistema donde ocurre la investigación, no solo en una herramienta. Nosotros establecemos que cuando abordamos un tema, situación, problema de investigación, ¿qué hacemos? Establecemos el escenario, ese contexto, esa realidad, ese entorno donde se procesa la investigación. Pero me parece que no solamente de manera única, aislada, sino que todo ese proceso, la inteligencia artificial, es un universo de información y datos, que nosotros vamos a recabar para llevar adelante. Pero ¿cómo es que vamos a entender, comprender cómo la inteligencia artificial
como una infraestructura socio, porque los datos y la información que tiene la inteligencia artificial no son, podría decir, no son secos, no son inertes, sino son producto de ¿qué? Producto de la dinámica, producto de ese movimiento, producto de esa transformación que está desarrollando, generando el ser humano en ese su entorno, en ese su contexto, ¿no? Por eso, como ejemplo, menciono este ejemplito y digo, un investigador que utiliza ChatGPT para hacer entrevistas, la IA es una herramienta, un colaborador o parte del entorno mismo. Cuando yo elaboro mi entrevista, la IA es una herramienta. ¿La IA es un colaborador? ¿O la IA es el entorno mismo? ¿Por qué? Porque la IA me va a ayudar a estructurar, a elaborar, a diseñar mi entrevista de manera coherente, lógica. Pero la pregunta es, en ese momento, cuando la IA me está ayudando a elaborar, a estructurar, a diseñar de manera lógica, coherente, ¿cuál es el papel que está cumpliendo? Sociotécnica. ¿Es solamente una herramienta? Es la pregunta que nos hacemos, que me hago yo. ¿Es un colaborador o es el entorno mismo? Entonces son preguntas que nos hacemos cuando trabajamos, creo yo, pienso desde mi punto de vista, a ver, ¿cómo debo entender a la inteligencia artificial? Para mí, o para los trabajos de educación superior, postgradual. Es la base, es el cimiento desde mi punto de vista. Quizás no nos hemos hecho esta pregunta. Ya, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar ChatGPT y listo, se estructura, se diseña, se elabora, coherente, lógico. Y surge la pregunta. En ese momento, cuando estoy elaborando, la IA está cumpliendo la función como una herramienta, la IA está cumpliendo la función como un colaborador, o la IA está cumpliendo la función dentro del entorno mismo de la situación, problema que estoy investigando. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tengo un cuadrito un poco para compartir mi pensamiento, la idea que tengo yo de cómo la IA, con algunas posturas predominantes que pueden tomar en cuenta en las investigaciones postgraduales. Por ejemplo, desde el funcionalismo, que el postulado principal, la mente es un programa computacional, es funcional. O sea, no hay más, no podemos perdernos más. Este postulado de que la mente es un programa computacional desde el funcionalismo nos dice que en posgrado debemos validar la posibilidad de una investigación autónoma por parte de las máquinas. Le voy a pedir a la inteligencia artificial que me proporcione estadística. Y la máquina, la inteligencia artificial, me va a proporcionar datos e información, datos. Pero ¿cuánto tanto estos datos funcionales son válidos para una investigación postgradual? No estoy desechando, mi postura no está desechando que el funcionalismo es válido, pero ¿cuánto tanto esta validez es significativa, es relevante y trascendente? Vamos a la fenomenología crítica. ¿Cuál es el postulado principal? El ser requiere un cuerpo y un mundo. ¿Será que la inteligencia artificial construye su propio cuerpo y su propio mundo? Porque nos dice la fenomenología crítica que el ser requiere un cuerpo y un mundo. Por eso se niega que la inteligencia artificial pueda comprender realmente los fenómenos sociales o humanos. Y entonces la información y los datos dejan de ser válidos desde la postura de la fenomenología crítica. Necesariamente
desde la fenomenología crítica, el ser requiere un cuerpo y un mundo, que somos nosotros. La inteligencia artificial está compuesto, concibe, ¿cómo se concibe la inteligencia artificial? En su cuerpo y en su mundo. Entonces hacemos una parada y decimos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que yo puedo entender, comprender esta postura de la fenomenología crítica? Por eso la fenomenología crítica niega que la inteligencia artificial pueda comprender realmente, o sea, vuelve a aparecer esa palabra, ¿no? Real. ¿Qué es lo real? Algunos dirán, sí, la inteligencia artificial puede comprender, pero esta comprensión ¿es objetiva o es abstracta? Ni siquiera es subjetiva o es abstracta, porque ¿dónde está ese corpus de la inteligencia artificial? Porque necesita, desde la fenomenología, que tiene que tener un cuerpo y un mundo real, para comprender la realidad. Y dentro de esta realidad están los fenómenos sociales o humanos, a los cuales nosotros como investigadores nos atrevemos a dar una respuesta alternativa, tentativa a esa situación, problema que se está manifestando. Desde la postura del realismo crítico, que nos dice, la IA es una representación sesgada, y es una afirmación que hace el realismo crítico. El realismo crítico, la IA es una representación sesgada. Representación. Entonces, si hablamos de representación, seguro vamos a hablar de simulación. O sea, ¿cuánto tanto la inteligencia artificial consume información y datos es objetiva, es precisa, concreta y clara? El realismo crítico nos dice no lo es. En otras palabras, nos está diciendo el realismo crítico no lo es. ¿Por qué? Porque para el realismo crítico la IA es una representación sesgada. Porque de todo ese universo de información y datos que tiene, nos proporciona una parte. Y esa parte que nos proporciona de todo ese universo, ¿quién decide? Nosotros no. ¿Quién decide? La inteligencia artificial. Hay un sesgo. ¿Cómo sabemos que esa información que nos está proporcionando es la correcta, la coherente, la verdadera? Es que el investigador tiene que darle su valor. ¿Bajo qué parámetro? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué objetividad? Entonces, como que decimos, pucha, ya va la inteligencia artificial, si nos está mostrando una representación sesgada, ¿cómo vamos a trabajar? Por eso, en las investigaciones, exige al investigador denunciar los sesgos ontológicos de los algoritmos. ¿Y cómo hacemos esto como investigadores? ¿Cómo podemos denunciar? Nos dice, exige al investigador denunciar los sesgos ontológicos de los algoritmos. ¿Cuánto tanto de lo que yo estoy reclamando tiene su valor? ¿Cuánto tanto tiene su realidad o es real? Y verdaderamente estos datos existen. Por eso hablamos de representación dentro de la inteligencia artificial. Por eso hablamos de simulación de la inteligencia artificial. Quizás algunos de los presentes me dirán, o sea, nos estás diciendo, Jorge, que no sirve o que no tiene la utilidad la inteligencia artificial. No quiero llegar a eso. Pero debemos tener una postura clara, precisa, concreta sobre lo que estamos entendiendo por realidad y qué es lo que está entendiendo la inteligencia artificial por realidad. Porque si no vamos a comprender esas dos paradas, vamos a seguir en lo mismo.
un poco me atrevería a decir, vamos a hacer investigaciones analítica, descriptiva, propositiva, explicativa. Pero yo creo que en investigación postgradual va un poquito más allá del análisis, la descripción, la explicación, el ir a la interpretación, ir a ese constructo, ¿no? Y desde la postura del emergentismo, ¿qué nos dice? La conciencia es un producto de la complejidad. Y alguien me preguntaba y me decía, y yo mismo me hacía esa pregunta, ¿la inteligencia artificial tiene conciencia? La respuesta es no, no tiene conciencia. Por tanto, ¿qué nos dice en las investigaciones postgraduales? Entonces, el emergentismo nos lleva ¿a qué? A un debate sobre los sistemas donde los futuros podrían tener derecho o a la personalización. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo evaluamos? Primero, ¿cómo evaluamos el conocimiento? ¿Cómo reevaluamos el conocimiento en una investigación postgradual? Entonces tenemos la postura del funcionalismo, fenomenología crítica, el realismo crítico, el emergentismo. Que debemos considerar, es mi punto de vista, es la propuesta que yo estoy planteando dentro de las investigaciones postgraduales. Adelante, por favor, siguiente. Hablábamos el problema de la simulación y la comprensión. Manipular símbolos es lo mismo que comprender. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Manipulamos los datos, manipulamos la información. Tal vez no de manera explícita, pero de manera implícita. Porque nosotros estamos preguntándole con una intencionalidad nosotros como investigadores. ¿Y qué es lo que hace la IA? Simula una situación real. Simula una situación real. Para simular una situación real de algo que nosotros le estamos preguntando a la IA como información, es que la IA nos está diciendo, yo estoy comprendiendo, la IA nos dice, yo estoy comprendiendo, y en base a esa mi comprensión voy a simular una respuesta. Ahora, esta simulación y esta respuesta es real. Volvemos a lo mismo, volvemos al cimiento, a la base. Yo estoy convencido ahora, ¿no?, de que la ontología es la piedra angular para hacer los procesos investigativos. Y no solo en posgrado, también en pregrado. Tenemos que repensar. Conversando con algunos colegas me decían, yo también he entendido, Jorge, la piedra angular para una investigación es la ontología. Basta que entendamos la ontología, esto de la realidad y la existencia, se direcciona a qué tipo de investigación voy a trabajar, va a ir orientado mi proceso investigativo. Pero si no voy a entender esto, como que en el camino voy a tener falencia. Por eso hay una pregunta que se hace en las tesis doctorales que pude escuchar y observar. ¿Cuál es la relevancia y trascendencia de tu trabajo de investigación y cuál es el aporte científico? Aporte científico. Utilizamos la IA, nos proporciona información y datos. Pero la IA no responde, porque la IA nos dice, la ontología es un tema complejo de responder, nos dice la IA. Y empieza a fundamentar, a argumentar, pero no nos da la respuesta. ¿Quién va a dar la respuesta? Nosotros como investigadores. Tenemos que tomar una posición. Esta posición puede ser equívoca, o esta posición puede ser acertada, pero nosotros como investigadores. Pero
Pero necesitamos de esa simbiosis sociotécnica entre investigadores y la inteligencia artificial. Simulación y comprensión, ¿no? El sistema puede responder correctamente sin tener ningún entendimiento semántico. ¿Quién hace la interpretación semántica? Nosotros como seres. Nosotros, esa parte semántica, ¿no? De lo que cuando estuvimos en la universidad nos hablaba Ferdinand de Saussure, semiología, denotativo, connotativo, implícito y explícito, denotativo, connotativo. Nos va a manejar, nos va a decir la inteligencia artificial, es esto, pero no nos va a decir lo que connota, él nos va a decir lo que denota. Entendimiento semántico. Solo nosotros como seres humanos, como investigadores, podemos trabajar esa parte, esta parte semántica del denotar y connotar. ¿De qué? Del hecho, del fenómeno, de esa situación, problema que vamos a investigar. Siguiente, por favor. Entonces, estamos en este decosir, ¿no? Y nos dice Casado Magui, el peligro de la antropomorfización. La mayor parte de las investigaciones, nos dicen postdoctor, caen en el error de la antropomorfizar el código. La IA, cuando trabajamos con la IA y pensamos que la IA nos está dando la información y datos que estamos buscando nosotros, tanto en la parte teórica, en la parte metodológica, en la parte de la formulación del tema o problema de investigación, en el trabajo de campo, en la interpretación de datos, en la propuesta de investigación científica. Pensamos que la inteligencia artificial nos está proporcionando información, sin caer en los conceptos que hace un momento hemos mencionado. La inteligencia artificial como herramienta, como colaborador o como entorno en sí mismo, sin entrar en eso. Nos está proporcionando información. ¿Y qué hacemos nosotros como investigadores? Los tomamos como cierto, como válido. Y cuando nosotros con esa posición de la certeza y la validez estamos ingresando en esta antropomorfización del código, estamos hablando de la IA, estamos otorgando propiedades a la inteligencia artificial de voluntad e intención que metafísicamente no posee. La pregunta para responder a esta posición: ¿la inteligencia artificial goza de autonomía propia? ¿Goza de autonomía propia? Entonces, en esa pregunta la respuesta es no. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque el ser humano, el investigador, es quien manipula. Y la inteligencia artificial se convierte solamente en una herramienta. Y nosotros, pero como investigadores, le asignamos. Y cuando le asignamos propiedad de voluntad e intención, estamos ingresando en el campo de la antropomorfización del código. ¿Sí? Esto, por tanto, altera los resultados. Entonces, Jorge, ¿nos estás diciendo que los resultados que trabajamos con la inteligencia artificial no son válidos? No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que se van a alterar los resultados. ¿Por qué? Porque hay una antropomorfización del código de la inteligencia artificial, ¿no? Especialmente en investigaciones cualitativas, donde se interpreta el comportamiento de la IA como si fuera un agente intencional. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo entonces trabajo con la IA? Siguiente, por favor. Entonces, a ver,
¿la inteligencia artificial es un instrumento o es un agente? O sea, a ver, y ahora, por fin y al cabo, dentro de los procesos de investigaciones postgraduales, ¿qué es la inteligencia artificial? Hace un momento hablamos de herramienta, hablábamos de colaborador y hablamos del entorno mismo en el proceso investigativo. Y ahora nos vamos a otro campo y decimos, quizás es un instrumento o es un agente. Entonces, existe hoy en día una tensión sobre este cuestionamiento. ¿Los sistemas de IA son meros instrumentos o agentes con autonomía relativa? ¿Por qué? Porque ¿quién te proporciona? ¿Quién decide? O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién decide? ¿En qué momento se decide? ¿Cuál es la respuesta que debe proporcionar la inteligencia artificial? Entonces tiene una autonomía relativa. Hace un momento pero dije, no tiene. Pero si desde la concepción del instrumento o agente, sí aceptamos que tenga una autonomía relativa. Porque nosotros le preguntamos y no le decimos qué debe respondernos, sino la inteligencia artificial decide qué respondernos en milésimas de segundo. Si decide, entonces tiene una autonomía relativa. Entonces un agente de inteligencia artificial. Dentro de la dimensión social, la inteligencia no es neutral, se infecta en infraestructuras de poder, vigilancia y toma de decisiones. Yo creo que la inteligencia artificial, así como ha sido creado para, yo creo que con una intencionalidad positiva, ¿no? Constructiva, que nos ayude a llevar de mejor manera la vida del ser humano, del hombre, en la tierra. Pero también la inteligencia artificial tiene su intencionalidad, depende de quién lo va a utilizar, a aplicar, ¿no? ¿Para qué voy a recabar información? ¿Hacia dónde me va a llevar? Infraestructuras de poder, de vigilancia y toma de decisiones. Esa intencionalidad. En ese momento, ¿qué hace? La inteligencia artificial se somete a la dimensión social. Se somete. ¿No? Este pensamiento nos traslada a la discusión metafísica, la responsabilidad moral y sesgos epistémicos. Si yo le preguntaría a la inteligencia artificial, ¿cuál es tu posición ética sobre el plagio? ¿Qué me respondería la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu posición ética? Primero le preguntaría. ¿O cuál es la posición ética moral que tienes sobre el plagio en las investigaciones postgraduales? Y seguramente me va a salir bastante información. Pero la inteligencia artificial no me va a responder al sesgo epistémico. Quien va a responder al sesgo epistémico somos nosotros como investigadores. Nosotros como investigadores somos los que vamos a responder. Siguiente, por favor. Y ahora, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es lo válido? ¿Qué es lo objetivo? Entonces, ingresamos en una opacidad epistémica. O sea, no estamos viendo de manera clara cuál es la posición epistémica que tiene la inteligencia artificial. No. O sea, la inteligencia artificial no está todavía construyendo, me parece, por lo menos hasta donde conozco un poquito de ese universo de la inteligencia artificial, esa partecita que conocemos nos dice, hay una opacidad epistémica en la inteligencia artificial, y no solo en la inteligencia artificial, también nosotros como investigadores.
no tenemos una posición epistémica como investigadores, como docentes de posgrado. No tenemos. Entonces estamos en una opacidad, porque no tenemos clara. Mira, quizás sí, pero Jorge, estás generalizando. Mil disculpas. Sí, tal vez algunos investigadores, docentes, tutores ya tienen una posición epistémica, pero viendo en la realidad para nosotros como seres humanos, vemos que falta una claridad epistémica. Tenemos que salir de esa opacidad, como investigadores, como tutores, como docentes. Un día estamos aquí, pero otro día estamos allá. Un día estamos más allá y no tenemos. Tenemos que tener una posición clara si queremos, desde mi punto de vista, aportar algo nuevo como conocimiento científico. Tener una posición clara, precisa, concreta. ¿Vamos a ser sujetos de cuestionamiento? Sí. ¿Vamos a ser sujetos de interpelación? Sí. ¿Vamos a ser sujetos de críticas muy duras? Sí. Pero la ventaja es que, como yo siempre digo, nos vamos a atrever. Es fácil estar sentado y criticar, juzgar, cuestionar, interpelar. Pero esas personas no se atreven. Pero cuando tú tienes una posición clara, definida, concreta, te atreves. Te equivocaste, pero aprendiste. Saliste de la opacidad epistémica. Desde una perspectiva metafísica, la ciencia ha buscado siempre la razón suficiente, comprender por qué ocurre algo. La IA nos ayuda a responder. ¿Por qué ocurre algo? Pero la IA no te va a decir por esto ha ocurrido. Porque nosotros, al margen de esa rigurosidad metodológica de lo que hablamos, la lógica de la coherencia científica, el aporte científico, hay un plus que tenemos nosotros como seres humanos. Se llama conciencia. Comprender por qué ocurre algo. Para comprender ese algo, nosotros nos diferenciamos de la inteligencia artificial con esa palabrita, conciencia. Al tomar una decisión, una posición, tomamos en cuenta. Sin embargo, dice la IA, ofrece resultados correlacionales sin una explicación causal comprensible para el ser humano. ¿Por qué? Porque son datos e información. Siguiente, por favor. Conclusiones. ¿Dónde hemos llegado con este devenir, esta revisión documental sobre la ontología metafísica y la inteligencia artificial? La IA debe ser comprendida como artefacto, proceso y relación sociotécnica. No solamente podemos entender a la IA como artefacto, proceso, no, relación sociotécnica. Segundo, desde la metafísica nos obliga a revisar la identidad, causalidad, intencionalidad, conciencia y mundo compartido. Identidad. Otra media hora vamos a hablar sobre identidad, para construir la identidad de la inteligencia artificial. Conciencia. Desde la epistemología existe distinguir entre la simulación y comprensión. Desde la ética nos llama de distribuir responsabilidades sin olvidar el papel central de los seres humanos en el diseño y despliegue. Ninguno de estos niveles se agota por sí solo el problema que estamos abordando. Gracias, muchas gracias. Siguiente. Sí, vale.
Muchísimas gracias, doctor. No se me vaya. Yo particularmente he quedado fascinada. Creo que hemos estado compartiendo mentalmente las mismas fuentes filosóficas acerca de la inteligencia artificial. Estoy segura de que hay preguntas o comentarios acerca de esta exposición. Yo particularmente me encantaría seguir abordando acerca de esto. O sea, no me puedo quedar callada ya en este punto. Las últimas semanas, por ejemplo, se ha visto cómo la inteligencia artificial justamente carece de esa neutralidad que uno normalmente le da en el uso de la herramienta de Grok, ¿no? Que en la guerra que se está dando ahorita a millones de kilómetros de aquí, que se subían fotografías e imágenes justamente de estos hechos bélicos, y la inteligencia decía que eran falsos, que eran fake news, cuando no lo eran, ¿no? Entonces ahí también ya se está mostrando justamente lo que usted dice. No se puede tomar a la inteligencia artificial como una supraconciencia a la que uno le pregunta lo que uno mismo está viendo, ¿no? Así que por eso no me podía quedar callada, y pasamos por favor a las preguntas del auditorio. Por favor. Es justamente el límite de conocimiento o las lagunas de conocimiento que ha alcanzado y que son reflejadas en una valoración del estado de arte, que es el tema de investigación alcanzado. Supongo que es una coincidencia lo que también usted mencionaba. Voy a referirme concretamente, doctor Rodríguez, al tema de la realidad. La realidad tiene dos componentes muy importantes. Uno de ellos es la abstracción que representa el objeto de estudio, y otra la delimitación del contexto en el cual se encarga o se enmarca ese objeto de estudio, conocido a veces como tema de investigación. Sin embargo, quisiera manifestar mi opinión en el sentido de que la realidad es dinámica, tan dinámica que afecta y que es casi ante una premisa como la que manifiesto. Aparentemente la inteligencia artificial sigue ese camino, es decir, nunca va a tener un límite. Y eso usted lo ha personificado muy puntualmente en el tema de la fenomenología crítica, donde tiene cuerpo y mundo. Por lo tanto, quisiera saber su opinión con relación a esta opinión mía que le manifiesto, doctor Rodríguez. Muchas gracias. Doctor, gracias por la pregunta. Es que estamos en ese constructo, hermano. Hay dos maneras, yo creo, desde mi punto de vista, hay dos maneras de construir la realidad. Esa realidad a partir de la percepción de lo externo, o esa realidad de construcción a partir de la idea. Son dos posiciones, no hay más, no existe. La realidad existe primero fuera de mí, percepción. Entonces tengo que percibir, lo que tú decías, tengo que percibir ese objeto para poder construir la realidad. O la realidad existe independientemente de la percepción del ser humano, primero como idea. Alguien nos dijo, pienso y luego existo. Estamos en esa dicotomía, ¿no? Estamos en esa... Yo, como Jorge, creo que primero pienso y luego existo. Es el primer paso, yo creo que es el primer atisbo que realizo para existir. La parte objetiva externa está ahí, pero yo como ser humano tengo que estar consciente de que existo. Si estoy consciente de que existo, voy a poder construir la realidad. Pero otros autores teóricos nos dicen, no, Jorge, estás equivocado, completamente estás equivocado. Porque independientemente de que tú existas o no existas como Jorge, como pensamiento, el segundo objetivo está ahí. Pero ¿quién le asigna el valor? Yo, como ser humano. Entonces estoy en eso, estamos en ese constructo, hermano. No sé si te estoy dando la respuesta, esa es mi posición. ¿Vale?
Muchísimas gracias, realmente, doctor. Yo lo voy a rotar después para seguir con esto, porque creo yo que se olvida de vez en cuando en el uso de la inteligencia artificial la importancia de mantener una posición ontológica, filosófica y epistemológica acerca de lo que uno está, o sea, de la forma en la que está interactuando con la inteligencia y sobre todo de la pregunta lógica de si es cierto o no es cierto lo que me está diciendo y, como usted dice, cómo se va construyendo la realidad a partir también de lo que uno está percibiendo por un lado y de lo que está construyendo a partir de los insumos que nos da la inteligencia artificial. Como le digo, yo estoy fascinada realmente el incorporar estas miradas que vienen más desde las humanidades, filosofía y de todas estas áreas para también tener un pensamiento nosotros mismos críticos acerca de la inteligencia artificial, me parece totalmente útil. Así que muchísimas gracias. Yo creo que todo el auditorio le damos un fuerte aplauso.